Mis objetivos como directora de un archivo van a ser, en este como en todas las otras instituciones archivísticas que he dirigido, consolidar la institución y proseguir con todos los trabajos técnicos que todo archivo requiere. Y ese es el gran objetivo, crear un buen grupo de trabajo de todos los profesionales que en el archivo desempeñan sus distintas funciones y desde luego que el archivo siga siendo una referencia en toda la archivística mundial y en la red de archivos en todo el mundo. El Archivo General de Indias es uno de los archivos generales del Estado español y todos ellos tienen una prolongación en otros territorios, puesto que los distintos reinos peninsulares, luego la Corona de España, tuvieron una proyección en toda Europa, norte de África y por supuesto en América. De ahí la relevancia en concreto del Archivo General de Indias más allá de las fronteras españolas o europeas, porque tiene una proyección interesantísima no solamente en todos los países americanos, sino también en distintos países y emplazamientos administrativos del Pacífico. Para un archivero preguntarle qué documento es más valioso es como preguntarle a una madre a qué hijo quieres más, ¿no? Eso normalmente no puedo contestar, entre otras cosas también porque aquellos documentos que en apariencia pudieran ser más relevantes, pues sí, son conocidos y son superlativos en sus funciones para lo cual fueron expedidos, pero a lo mejor documentos menores, una carta personal o un juicio o una sentencia pueden ser también entrañables para la profesión del archivero. No obstante, en el Archivo General de Indias, cuando se nos pregunta a cualquiera de los archiveros que allí trabajamos, nuestra respuesta creo que es siempre el Tratado de Tordesillas, por la relevancia que tuvo en su momento y por la repercusión que ese documento tiene en la actualidad, para comprender cómo en la geopolítica, incluso en la actualidad. El Tratado de Tordesillas fue y es un documento solemne, pero en apariencia no es esa imagen que a veces el público cuando lo ve dicen, bueno, ¿y esto es el Tratado de Tordesillas? Claro, es que era un documento de carácter diplomático firmado por los reyes de dos reinos. Por lo tanto, no cabe duda que por la repercusión que en su momento tuvo y tiene, pues hay siempre que destacar el Tratado de Tordesillas. El Archivo General de Indias tiene una larga tradición de trabajo de difusión para que el público, el gran público en general, conozca el archivo. En la actualidad, en los años recientes, todos los archivos en España creo que están muy implicados en el tema de la difusión y la divulgación. Y no cabe que el Archivo General de Indias está también en ello. Por supuesto, se hacen tareas mensuales como el documento del mes, reuniones y visitas especializadas para dar a conocer determinados documentos, exposiciones monográficas producidas por el propio archivo o, como en el caso de la que ahora mismo está expuesta, organizadas por otras entidades, como es el caso de ahora, que está organizada por la Acción Cultural Española y el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General de Bellas Artes. Pero conmemoramos también días especiales como el Día de los Archivos, el Día de la Adaptación y de la Discapacidad, para eso, acercar a través de un documento o una breve selección de documentos qué son los documentos, para qué sirven, para qué sirvieron,
y también cuál es el gran esfuerzo que todo archivo y todo archivero debe hacer para conservarlo, para que se siga manteniendo ese patrimonio más allá de nuestras vidas. Mi vocación surgió en estas aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, si bien no en este edificio. Yo empecé en el antiguo convento de San Agustín, y en mis primeros años de la licenciatura, para comprender la historia, pues evidentemente el historiador, mis profesores así también lo iban indicando, se necesitan las fuentes. Hay muchos tipos de fuentes para hacer historia, para proceder al conocimiento científico de la historia, pero yo pensé, así lo intuí, así me lo estaban enseñando, que no hay nada como el documento escrito. De ahí que me fuera acercando al estudio de las fuentes documentales bajo la orientación importantísima de quienes considero dos maestros esenciales para mí, el doctor José Enrique López de Coca, quien me inició en la tesina y luego en la tesis doctoral, y por lo tanto en el manejo de las fuentes para llegar a esas propuestas científicas, y luego el doctor Pedro Arroyal Espigares, puesto que él es también del cuerpo facultativo de archiveros del Estado, que fue clave en la orientación y en la preparación para ser archivera. El archivero, a pesar de la imagen que incluso la literatura o el cine da de nosotros, no estamos nunca metidos en subterráneos ni en lugares oscuros. El archivero, y es pura teoría archivística, primero tiene que custodiar y conservar la documentación, tiene que trabajar con ella para organizarla, describirla, y por último tiene que servir. El archivero debemos servir al público, al gran público, no solamente al público investigadores, sino, como acabamos antes de decir, a la ciudadanía, para que conozca el valor de los archivos y del patrimonio documental, y también cómo puede ejercer el ciudadano determinados derechos a través de los documentos. Esa es nuestra misión, que a lo largo de un día se reparte en distintas horas, y en el caso del Archivo General de Indias, con distintos departamentos dedicados a todas estas funciones. En la sociedad actual son cada vez más esenciales, pero un archivo siempre ha sido, desde que la escritura comenzó a sustentarse en documentos, no en literatura, en documentos, siempre fueron esenciales. Fueron esenciales para el ejercicio del poder durante mucho tiempo, y a partir de unos determinados logros de los ciudadanos, de la ciudadanía, los documentos y los archivos son básicos para ejercer derechos, derechos de conocer, derechos de rendición de cuentas por los poderes públicos. Están asociados en la actualidad con la transparencia, con la memoria, pero también asociados a lo que se denomina como documentos vitales, que son necesarios para que cada uno de nosotros pues podamos hacer muchas actividades que nos requieren las propias administraciones públicas, los tribunales de justicia y también en nuestra vida privada. Por lo tanto, los archivos no pueden tener solamente ese sesgo de que son instituciones para conservar el patrimonio histórico documental, que lo son, sino también comunidades básicas en las estructuras administrativas públicas, al menos. Sería absurdo, Hay archivos que tienen 30, 40 kilómetros de documentos, Eso es inabarcable.
Pero incluso en archivos más pequeños, digitalizar, es decir, copiar documentos por copiarlos no conduce a ningún sitio. Sí hay que dedicar mucho esfuerzo, y todos los archivos lo hacen, también el Archivo General de Indias, en digitalizar aquellos documentos que están delicados, que con un mal estado de conservación y que tienen mucho uso, de manera que la digitalización restringe, preserva el documento sin perjuicio de que el mismo pueda ser consultado con los sistemas cada vez más avanzados que la tecnología nos permite. Pero digitalizar por digitalizar siempre es un error, porque además digitalizar un documento requiere mucho trabajo previo, no es hacerle una foto o meterlo en un escáner, Por lo tanto hay que ser cauto, no demorar nunca esos trabajos de digitalización, pero sí ser muy selectivo en qué se digitaliza. Pues afecta en dos sentidos. Uno, para la adecuada conservación, en este caso preservación de la documentación, y por otro, la difusión, a través, por ejemplo, del programa PARES que maneja, establece y mantiene el Ministerio de Cultura. Uno puede estar consultando en su ordenador, en su casa, documentos digitalizados. Eso es un avance enorme, ¿no? Aquellos que empezamos sin tener todo esto, pues aún lo comprendemos más y lo valoramos más. Por lo tanto, todo progreso en la digitalización hoy, no sé, dentro de unos años, ¿cómo lo llamaremos? Será siempre una repercusión magnífica para la conservación, por un lado, y otro para la difusión del patrimonio documental. Es una cuestión fundamental, fundamental. Más de un profesional de los archivos, más de un archivero, pero también desde el mundo del derecho. La frase que utilizamos es que no hay transparencia sin archivos. ¿Por qué? Porque la transparencia no es dar información, la transparencia no es elaborar tablas y ponerlas en una página web. La transparencia no es difundir lo que se quiera difundir por parte de quien tiene que rendir cuentas. Puede ser también todo eso. La transparencia hay que basarla en que hay que mostrar las actuaciones y mostrar actuaciones solamente se puede hacer sin el uso, sin mostrar esos documentos. Y los documentos, para que puedan ser encontrados, tratados y utilizados rápidamente, no cabe duda que tienen que estar en archivos. Y con eso me refiero a los archivos y a los documentos de carácter tradicional o aquellos que se producen electrónicamente y que están en repositorios. Son básicos. Bueno, yo con el tema en concreto de cómo se evoluciona en la transparencia, es verdad que hay leyes, por supuesto la del Estado, la de las comunidades autónomas, con desarrollos normativos, y eso, bueno, asociaciones y ciudadanos que se quejan de que los portales, por ejemplo, de la transparencia, las respuestas que se dan no son ni lo ágiles ni lo suficientemente requeridas. Pero ahí no puedo entrar porque no lo conozco bien. Ahora, es verdad que para que eso se pueda llevar a cabo, lo dispuesto en las leyes de transparencia, que suelen hablar de información y muy poco del documento, sí hay que avanzar muchísimo en la existencia de archivos adecuadamente organizados y trabajados por profesionales en general en todas las administraciones públicas.